Vivimos en una época obsesionada con fabricar sentido. Se nos dice que lo creemos, que lo diseñemos, que lo construyamos como si fuera un producto más del mercado. Crea tu propósito, repiten, invéntate una misión. Pero Víctor plantea algo mucho más incómodo y al mismo tiempo más profundo. El sentido no se inventa, se descubre. No es algo que se impone desde la imaginación, ni algo que se decreta con entusiasmo momentáneo. No aparece porque lo afirmes frente al espejo, ni porque lo declares en redes sociales. El sentido emerge cuando la vida te confronta con una responsabilidad concreta, cuando algo o alguien reclama tu presencia, cuando dejas de preguntarte qué quieres sentir y empiezas a preguntarte qué se espera de ti ahora. Inventar sentido es fácil en teoría. Puedes elegir cualquier narrativa que suene inspiradora. Puedes convencerte de que todo tiene un propósito cósmico. Puedes repetirte que cada paso forma parte de un gran plan. Pero Víctor insiste en que el sentido auténtico no se fabrica desde el deseo, sino que se descubre en el encuentro con la realidad, en el compromiso con una tarea, en la responsabilidad hacia una persona, en la coherencia con un valor. El sentido no es una emoción intensa, no es una euforia espiritual, es una orientación, es una respuesta, es el reconocimiento de que tu vida está llamada a algo que no depende solo de tu comodidad. Por eso no se inventa, se descubre. Y se descubre cuando te haces responsable, responsable de un hijo, responsable de un proyecto, responsable de una verdad que no quieres traicionar, responsable de una promesa que hiciste en silencio. La responsabilidad es el terreno donde el sentido empieza a tomar forma. Víctor observó que las personas que lograban sostenerse en circunstancias extremas no eran necesariamente las más optimistas ni las más fuertes físicamente. Eran aquellas que sentían que todavía había algo que dependía de ellas, algo que no podían abandonar sin traicionarse. El sentido aparece cuando te das cuenta de que tu vida no es solo para ti, cuando comprendes que hay tareas que nadie puede realizar exactamente como tú, que hay presencias que solo tú puedes ofrecer, que hay decisiones que te pertenecen de forma única. No se trata de inventar una misión grandiosa, se trata de reconocer la responsabilidad que ya está frente a ti. A veces el sentido está en algo pequeño, en cuidar a alguien enfermo, en terminar un trabajo que empezaste, en no responder con odio cuando sería más fácil hacerlo, en sostener la dignidad cuando el entorno se degrada. Descubrir el sentido implica salir del centro exclusivo de tus deseos y colocarte frente a las demandas de la vida, no como carga opresiva, sino como oportunidad de respuesta. El problema moderno es que muchas personas buscan sentido como quien busca una experiencia agradable. Quieren sentir propósito antes de comprometerse. Quieren entusiasmo antes de responsabilidad. Pero Víctor plantea lo contrario. El sentido suele revelarse después del compromiso, no antes. No esperes sentirlo para actuar. Actúa con responsabilidad y el sentido comienza a emerger. Porque el sentido no es una emoción previa, es una consecuencia de la entrega. Cuando te haces responsable de algo más grande que tu comodidad, tu vida empieza a organizarse alrededor de esa responsabilidad. Las decisiones se vuelven más claras, las prioridades se ajustan, las distracciones pierden fuerza. Descubrir el sentido no significa que desaparezca el sufrimiento, significa que el sufrimiento deja de ser absurdo. No lo creas, no lo fuerces, no lo fabriques, descúbrelo en lo que la vida ya te está pidiendo. Hay una diferencia profunda entre vivir preguntándote constantemente ¿qué me hace feliz? Y vivir preguntándote ¿qué espera la vida de mí ahora? La primera pregunta te coloca como consumidor de experiencias. La segunda te coloca como responsable de respuestas. La felicidad puede fluctuar, el entusiasmo puede variar, pero la responsabilidad sostiene. Cuando alguien se hace responsable de algo o alguien, su identidad cambia. Ya no vive solo para sentirse bien, vive para cumplir, vive para sostener, vive para responder
y esa respuesta crea estructura interna. El sentido no se impone desde fuera como una obligación fría, se revela como coherencia entre lo que haces y lo que valoras. Puede que no siempre sea cómodo, puede que no siempre sea emocionante, pero cuando es auténtico genera una estabilidad profunda que no depende del estado de ánimo del día. Víctor muestra que incluso en las condiciones más adversas el ser humano conserva la capacidad de elegir su actitud frente a la responsabilidad que reconoce. Esa elección no es ligera, es exigente, pero es digna. El sentido no aparece cuando todo está resuelto, aparece cuando decides no abandonar lo que depende de ti. Muchos esperan que el sentido sea una revelación espectacular, pero suele manifestarse de manera más sencilla y silenciosa, en el acto de levantarte cuando preferirías rendirte, en el acto de cumplir tu palabra cuando nadie te vigila, en el acto de cuidar cuando estás cansado. No se inventa, se descubre en el acto responsable. Cuando la vida duele, la tentación es encerrarse en la pregunta ¿por qué yo? Pero Víctor propone cambiarla por otra más exigente. ¿Para qué yo ahora? Esa pregunta transforma la postura interna, te mueve de víctima pasiva a participante activo. No eliges siempre lo que te ocurre, pero puedes elegir la manera en que respondes a lo que te ocurre. El sentido está en esa respuesta, no como frase bonita, como decisión concreta. Descubrir el sentido también implica aceptar que no siempre coincidirá con lo que habías planeado. A veces el sentido aparece en responsabilidades que no pediste, en situaciones que no elegiste, en tareas que preferirías evitar. Pero cuando decides asumirlas con conciencia, algo cambia. La carga no desaparece, pero adquiere significado y el significado sostiene. Sin significado, incluso lo fácil puede sentirse vacío. Con significado, incluso lo difícil puede sentirse soportable. El sentido no se inventa porque no es una fantasía privada, es una relación entre tú y la realidad, entre tu capacidad de responder y la demanda concreta del momento. Cada etapa de la vida trae nuevas responsabilidades y con ellas nuevas posibilidades de descubrir sentido. Lo que tenía significado hace 10 años puede no ser lo mismo hoy. El sentido no es estático, se actualiza con las circunstancias, pero la clave sigue siendo la misma: responsabilidad. Cuando te haces responsable, te posicionas frente a la vida de manera distinta. Dejas de esperar que todo se ajuste a tus deseos y empiezas a preguntarte cómo puedes responder con dignidad. Esa dignidad es núcleo del sentido. No depende del reconocimiento externo, no depende del éxito visible, depende de la coherencia interna. Y esa coherencia es un terreno mucho más exigente que cualquier aplauso, porque el reconocimiento puede llegar sin profundidad, puede ser circunstancial, puede desaparecer tan rápido como apareció. El éxito visible puede impresionar desde fuera y sin embargo no sostener nada por dentro. La coherencia, en cambio, no necesita testigos, se valida en silencio. Cuando algo depende del reconocimiento externo, queda a merced de la opinión, de la tendencia, del estado de ánimo colectivo. Hoy eres aprobado, mañana cuestionado, hoy admirado, mañana olvidado. Si el sentido de tu vida se apoya exclusivamente en esa validación, vivirás en constante inestabilidad, ajustando tu conducta para agradar, modificando tu rumbo para encajar, reaccionando a cada señal externa como si fuera definitiva. Pero cuando el eje está en la coherencia interna, la dinámica cambia, la pregunta deja de ser ¿cómo me están viendo? Y se convierte en ¿estoy actuando en línea con lo que considero valioso? Esa pregunta es más incómoda porque no permite excusas fáciles. No puedes culpar a la audiencia, ni al mercado, ni a la falta de aplauso. Te obliga a mirarte sin intermediarios. La coherencia interna implica que tus decisiones no estén completamente dictadas por la conveniencia inmediata, que no cambies de principios solo porque la presión aumenta,
que no negocies tu integridad por comodidad temporal. No significa rigidez absoluta ni perfección constante, pero sí una dirección clara. El éxito visible puede ser ambiguo, puede depender de factores externos que no controlas: contexto, oportunidad, circunstancias económicas, suerte, pero la coherencia depende de una decisión íntima, depende de si eliges sostener lo que sabes que es correcto, incluso cuando nadie lo celebra. Esa coherencia se construye en lo cotidiano, en cómo hablas cuando estás frustrado, en cómo trabajas cuando no hay supervisión, en cómo tratas a otros cuando no obtienes beneficio inmediato, en cómo te tratas a ti mismo cuando fallas. Son decisiones pequeñas, repetidas, que van formando una identidad sólida. No se trata de ignorar el reconocimiento o el éxito, sino de no convertirlos en fundamento. Puedes recibir aplauso sin perder coherencia. Puedes alcanzar logros visibles sin traicionar valores. Pero cuando el orden se invierte, cuando el aplauso define tu rumbo, la estabilidad se vuelve frágil. La coherencia interna, en cambio, genera una sensación de alineación, no necesariamente de felicidad constante, pero sí de integridad, de saber que lo que haces está conectado con lo que crees, que no estás viviendo en contradicción permanente. Y esa alineación produce una paz distinta, no la paz superficial de que todo está perfecto, sino la tranquilidad de no estar dividido por dentro, de no tener que sostener una máscara frente al mundo, de no vivir en conflicto constante entre lo que muestras y lo que sabes que es verdad para ti. Además, la coherencia interna fortalece la capacidad de resistir. Cuando las circunstancias cambian, cuando el reconocimiento disminuye, cuando el éxito visible tarda en llegar, quien vive desde la coherencia no se desmorona con la misma facilidad, porque su identidad no estaba anclada únicamente en lo externo. Depender del éxito visible puede generar comparación constante. Siempre habrá alguien más reconocido, más avanzado, más celebrado, pero cuando el eje es interno, la comparación pierde poder. La medida deja de ser quién está más arriba y pasa a ser estoy siendo fiel a lo que sé que debo sostener. Esa fidelidad no garantiza comodidad. A veces implica ir contra la corriente, a veces implica perder oportunidades superficiales, a veces implica aceptar que no todos entenderán tus decisiones, pero a largo plazo construye algo más estable que cualquier logro externo: carácter. Y el carácter es lo que permanece cuando los escenarios cambian. La coherencia interna no se grita, no siempre se nota desde fuera, pero se siente profundamente desde dentro. Es la base sobre la cual se puede edificar una vida con sentido real, no solo con apariencia de éxito. Porque cuando el fundamento está en lo interno, lo externo puede fluctuar sin destruirte. Y cuando lo externo deja de dictar completamente tu identidad, empiezas a vivir con mayor libertad, no porque el mundo cambie, sino porque tú elegiste un eje más sólido desde el cual sostener tu vida. Víctor no romantiza la responsabilidad como algo ligero, sabe que implica esfuerzo, disciplina y a veces renuncia, pero también sabe que en esa exigencia se encuentra la profundidad humana. El sentido aparece cuando entiendes que tu vida no es un accidente aislado, sino una oportunidad de responder a algo concreto, no una pieza perdida en un universo indiferente, sino una existencia situada en un momento específico, con capacidades específicas frente a circunstancias específicas. Esa combinación no se repite exactamente en nadie más. Y cuando tomas conciencia de eso, la pregunta deja de ser ¿por qué estoy aquí? Y se convierte en ¿qué se me está pidiendo aquí? Comprender que tu vida es una oportunidad de respuesta cambia la postura interna. Ya no te ves únicamente como alguien que recibe acontecimientos, sino como alguien que participa activamente en la manera en que esos acontecimientos se integran. No eliges todo lo que ocurre, pero sí puedes elegir la calidad de tu respuesta. Y esa calidad repetida en el tiempo construye identidad.
Responder a algo concreto implica reconocer que hay tareas que no pueden postergarse indefinidamente. Hay personas que dependen de tu presencia. Hay decisiones que nadie más puede tomar por ti. Hay valores que si no los sostienes tú, se diluyen en el ambiente. Cuando asumes esa responsabilidad, tu vida deja de sentirse abstracta, se vuelve tangible. El sentido no es una teoría filosófica suspendida en el aire, es práctico, se manifiesta en cómo trabajas, cómo hablas, cómo cumples, cómo sostienes, se revela cuando eliges actuar con coherencia incluso cuando nadie está mirando, cuando decides no traicionar aquello que sabes que es importante aunque el entorno sugiera lo contrario. Entender que tu vida es oportunidad también implica aceptar que no todo será grandioso. A veces la respuesta que se te pide es pequeña. Escuchar con atención, terminar una tarea, cuidar un detalle, mantener una promesa. Pero en esa aparente pequeñez hay profundidad, porque el sentido no se mide por el tamaño del escenario, sino por la autenticidad de la respuesta. Cuando alguien se ve a sí mismo como accidente, tiende a vivir desde la dispersión, desde la sensación de que nada importa demasiado. Pero cuando empieza a verse como alguien llamado a responder, incluso lo cotidiano adquiere peso. No peso de obligación opresiva, sino peso de significado. La vida deja de ser una secuencia aleatoria de eventos y empieza a percibirse como un campo de responsabilidad, no responsabilidad impuesta desde fuera, sino asumida desde dentro. Y esa asunción transforma la experiencia, porque responder implica presencia, implica atención, implica decisión. Y cada decisión consciente reafirma que tu vida tiene dirección, no porque el mundo te garantice resultados, sino porque tú eliges participar activamente en lo que ocurre. El sentido aparece cuando entiendes que no estás aquí solo para consumir experiencias, sino para aportar algo único desde tu posición. Puede ser una idea, puede ser cuidado, puede ser trabajo honesto, puede ser resistencia digna en momentos difíciles, pero es concreto. Y cuando lo reconoces, la existencia deja de sentirse vacía, empieza a sentirse convocada a responder. Y en esa respuesta, aunque la realidad siga siendo imperfecta, surge algo firme por dentro. La conciencia de que tu vida no es un accidente sin dirección, sino una oportunidad constante de actuar con coherencia frente a lo que te toca vivir. Puede ser pequeño, puede ser grande, pero debe ser real. No lo creas por moda, no lo fuerces por presión social, no lo fabriques para impresionar, descúbrelo en aquello que te reclama honestidad. Porque cuando te haces responsable de algo o alguien, tu vida deja de girar solo alrededor de tus estados emocionales, empieza a girar alrededor de un compromiso, y el compromiso da estructura, la estructura da dirección. La dirección da sentido, y cuando el sentido está presente, incluso en medio de la incertidumbre, hay una base sobre la cual sostenerse. El sentido no se inventa, se descubre cuando dejas de preguntarte qué quieres obtener de la vida y empiezas a preguntarte qué estás dispuesto a ofrecerle. Ahí comienza la transformación, no en una emoción intensa, sino en una decisión responsable. Y esa decisión, repetida en el tiempo, puede convertir una existencia dispersa en una vida con dirección. No por un acto heroico aislado, no por una revelación repentina que lo reorganiza todo en un instante, sino por la acumulación silenciosa de elecciones coherentes. La dirección no aparece de golpe, se construye paso a paso, como una línea que empieza siendo tenue, pero que con constancia se vuelve cada vez más clara. Una existencia dispersa suele moverse por impulso, por reacción, por estímulos externos. Hoy se entusiasma con una cosa, mañana con otra. Cambia de rumbo según la presión, la comparación o el estado de ánimo. No hay maldad en eso, solo falta de eje. Pero cuando alguien toma una decisión consciente, aunque sea pequeña, y la sostiene en el tiempo, comienza a formarse ese eje.
Repetir una decisión coherente es diferente a repetir una costumbre automática. La costumbre se mantiene por inercia, la decisión consciente se mantiene por convicción y cada vez que eliges actuar en línea con lo que consideras valioso, refuerzas una identidad más sólida. La dirección no significa rigidez, no implica que nunca ajustes el rumbo, significa que tus ajustes responden a una visión más profunda y no a cada viento externo. Significa que sabes por qué haces lo que haces, incluso si el camino cambia. Con el tiempo, esa repetición transforma la percepción que tienes de ti mismo. Dejas de verte como alguien que simplemente reacciona y empiezas a reconocerte como alguien que elige. Y esa diferencia es enorme, porque cuando te reconoces como agente activo de tu vida, la sensación de dispersión comienza a reducirse. La coherencia sostenida también genera claridad. Lo que antes parecía confuso empieza a ordenarse, no porque la vida se simplifique mágicamente, sino porque tu postura frente a ella se vuelve más definida. Sabes qué valores no quieres traicionar, sabes qué responsabilidades te pertenecen, sabes qué dirección tiene sentido mantener, y esa claridad no elimina las dificultades, pero las encuadra. Cuando surge un obstáculo, no te desarma por completo, lo evalúas desde el eje que has ido construyendo. Decides cómo enfrentarlo en lugar de dejar que te arrastre. Repetir decisiones conscientes también fortalece la confianza interna. No la confianza basada en resultados perfectos, sino la confianza en tu capacidad de responder con coherencia. Esa confianza es silenciosa pero poderosa. Se forma cuando miras hacia atrás y reconoces que incluso en momentos difíciles elegiste alinearte con tus valores. Una vida con dirección no es necesariamente más espectacular desde fuera, puede ser incluso más sencilla, pero desde dentro se siente distinta, se siente integrada. Las piezas empiezan a encajar no porque todo sea fácil, sino porque todo tiene una orientación común. La dispersión, en cambio, genera agotamiento. Saltar constantemente entre metas sin fundamento profundo cansa. Cambiar de rumbo por presión externa desgasta. Vivir sin eje fragmenta. Por eso la repetición consciente es tan transformadora, unifica. Con el tiempo, las pequeñas decisiones acumuladas crean una narrativa coherente, no una historia perfecta, sino una historia con hilo conductor. Y ese hilo conductor da sentido incluso a los errores, porque los integra en un proceso mayor de aprendizaje. Así, la vida deja de sentirse como una serie de episodios inconexos y empieza a percibirse como camino, no siempre recto, no siempre predecible, pero orientado. Y cuando hay orientación, hay profundidad. Y cuando hay profundidad, la existencia deja de ser dispersa y se convierte en algo más firme, más intencional, más humano, no porque todo esté bajo control, sino porque tú has decidido una y otra vez no vivir en automático, y esa repetición consciente es lo que, con el tiempo, transforma la manera en que habitas tu propia vida, no perfecta, no siempre cómoda, pero profundamente humana.